En la oscuridad asfixiante nos pondremos en la piel de unos investigadores que deberán encontrar evidencias y escapar del lugar antes de que un asesino en serie les ponga las garras encima. O también puede ser que tú seas ese asesino en serie que está buscando a sus víctimas para completar sus objetivos. Pues de esto va La Oscuridad Asfixiante, un juego de movimiento oculto en el que tendremos que movernos por un mapa para completar nuestros objetivos según seamos del bando de los investigadores o del bando del asesino. Vamos a ver de qué va. Pues aquí tenemos el despliegue para la preparación del investigador. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una de las dos caras del mapa, bien el aserradero o bien por detrás el parque de atracciones. Nosotros vamos a seleccionar el aserradero y para ello tenemos que coger los componentes del aserradero. Además también hay que coger el dado de las 6 caras, el indicador de rondas con su marcador en el número 1 y poner una ficha de objeto médico en cada una de las casillas correspondientes, que son las casillas rojas con el símbolo del corazón. Ahora cada jugador coge un investigador y coloca la ficha de vigor, o sea la de pulmón, en el último espacio, la de carga, que es la de la pila, en el último espacio también, y la de habilidad especial, la del engranaje, debajo de su foto. Además habrá personajes que te indiquen que tengas que coger fichas adicionales según su preparación. Y adicionalmente entregarás una linterna pequeña, un dado de correr y una carta de acciones de investigador de ayuda. Y ahora un poquito de satisfacción visual porque la linterna lleva un plástico y el manual dice que hay que quitarlo, así que allá vamos. Chas, chas. A continuación se dejan cerca del tablero las cartas de estructura de la ronda y de los objetivos de estos escenarios en particular, en nuestro caso del aserradero. Luego cada investigador coloca su figura en una de las casillas redondas verdes. Esto lleva peanas, pero que si lo pongo de pie no lo vais a ver. Y lo ponéis en el orden y el sitio que queráis. Y por último dejar las fichas de puerta y las de provisiones a un lado del tablero. Para preparar los mazos separamos objeto general, objeto maldito y herida y barajamos cada uno de los mazos por separado. Y luego también tenemos mazos de estado, objeto médico, objeto de objetivo y salida que no haría falta barajarlos. También los de espíritu, que de momento se dejan apartados hasta que lo diga el juego. Y por último, para hacer el mazo de eventos tenemos que coger todas las cartas del escenario en el que estemos, bien aserradero o bien parque de atracciones, y para crear el mazo tenemos que coger una carta de nivel 3, el resto de la caja, encima barajar y poner todas las de nivel 2 y encima barajar y poner encima todas las de nivel 1. En esta página tenéis ciertas indicaciones según el número de jugadores que haya en la partida, pero siempre tenéis que tener en cuenta que a partidas de 2 jugadores, el único jugador investigador tiene que llevar al menos 2 investigadores. Hasta aquí la preparación de los investigadores. Ahora tocaría la preparación del adversario, pero como tanto su preparación como sus acciones son diferentes, lo vamos a dejar para el final para no liar. Continuamos con la estructura de la ronda y aquí tenemos una carta resumen que es muy útil. Empezando una ronda siempre vamos a tener que robar una carta de evento. Si ya hubiese una previamente, pues descartamos la que hay, cogemos una nueva y resolvemos su texto. Ahora llegaría el momento de los turnos de los investigadores. No importa el orden en el que los investigadores jueguen, pero sí que cada uno tiene que hacer su turno completamente. Tenemos 2 fases, por así decirlo, el turno del investigador y el final del turno de un investigador. Durante su turno, cada investigador puede realizar tantas acciones como quiera entre moverse, correr o descansar, interactuar o usar habilidad. Y al final de su turno tendrá que elegir una única acción final entre gastar una carga para colocar la linterna, obtener una carga o realizar una acción comprometida. Cuando termine el turno de un investigador, le tocaría al siguiente. Cuando todos los investigadores hayan jugado, sería el turno del adversario, que lo primero que tiene que hacer es retirar todas las fichas de ruido del tablero y entonces realizar tantas acciones como quiera. Y antes de entrar en las acciones, vamos a tener en cuenta unos conceptos generales. Regla de oro. Si hay un conflicto entre 2 o más reglas, prevalece la regla de la carta. ¿Qué es una zona? Una zona es un grupo de casillas que empiezan por la misma letra. Por ejemplo, aquí la G de garaje o aquí la S de aserradero. Regla del redondeo. Siempre se redondea hacia abajo, entonces la mitad de 3 será 1.
Los puntos de movimiento se representan con esta huella de aquí y sirven para moverse. Entre casillas normales cuesta 1 punto, pero para entrar a las que están en discontinuas cuesta 2 puntos de movimiento. Existe información pública y privada. La pública será la información que entre unos investigadores y otros se cuenten a viva voz, y la privada serán las cartas de objeto que podrán enseñarse entre investigadores, pero el adversario no sabrá cuáles son, al igual que las cartas de adversario son privadas para él mismo. Y las fichas de ruido que el adversario colocará debido a objetos, habilidades o movimiento e indicarán dónde estaba el adversario. Y ahora, hablando de las acciones que pueden hacer los investigadores, empezamos por la acción de moverse. Cada investigador cuenta con ciertos puntos de movimiento que están aquí indicados en su esquina. Para moverse entre casillas normales costaría 1 punto de movimiento, pero para moverse hacia casillas discontinuas costaría 2 puntos de movimiento. Y moverte es tan sencillo como mover tu peón de una casilla a otra adyacente, y puedes pasar incluso por casillas donde ya haya investigadores, pero tienes que tener en cuenta que no puedes finalizar tu turno en casilla donde haya otro investigador. Otra acción disponible que se podría hacer una vez por turno es o correr o descansar. Correr significa que tiras el dado y obtienes tantos puntos de movimiento como te indique, pero a cambio tendrás que reducirte 1 el vigor porque te estás cansando al correr. Y si optas por la opción de descansar, al final de tu turno, si no has realizado una acción comprometida, subirás en 1 tu vigor. Pero recordad que solo podéis correr o descansar una vez por turno. La acción de interaccionar es como una mezcla de acciones que puedes hacer tantas veces como quieras, bien en tu casilla actual, en las adyacentes o incluso en cualquier ubicación. Me explico. Por ejemplo, en tu casilla actual puedes coger fichas de puntos de interés, puedes activar casillas de interacción como son los interruptores, coger fichas de evidencia que son las de las lupas que os explicaré más adelante para que no os liéis. En casillas adyacentes podemos abrir y cerrar puertas y también intercambiar objetos y evidencias con otros investigadores adyacentes, y en cualquier ubicación podremos usar tantas cartas de objeto como queramos. Y otra acción disponible es la de usar habilidad. Podremos usar la habilidad básica de nuestro investigador tantas veces como queramos si es posible, y la habilidad especial siempre que tengamos una ficha de estas de engranaje para poder gastarla y hacer nuestra habilidad especial. Y para finalizar el turno de nuestro investigador podemos o no elegir una acción final entre cargar, es decir, conseguir una carga de la linterna simplemente avanzando el marcador. Otra acción final sería la de acción comprometida, que son esta de los 3 puntos, en cuyo caso terminaría el turno inmediatamente. Y la tercera acción final, que sería la de colocar una linterna. Y para ello tendríamos que gastar una carga. Para colocar una linterna simplemente la pondremos adyacente a nuestro peón. En este caso a mí me gustaría iluminar estas casillas oscuras que vemos por aquí. Entonces, en este caso, si yo pusiera así la linterna, estas casillas oscuras se considerarían iluminadas porque no tienen ningún obstáculo por en medio, pero esta de aquí de la esquina, la G19, seguiría estando oscura porque hay una pared que bloquea la luz de la linterna. Estas casillas en las que antes tenías que gastar 2 puntos de movimiento para entrar porque estaban oscuras, ahora al estar iluminadas simplemente tendrás que gastar 1 punto de movimiento para moverte entre ellas. Las cartas, por regla general, solo tienen un uso, es decir, haces lo que pone y la descartas, pero hay otras que te especifica cuántos usos puede tener. En estos casos se tienen que poner tantas fichas como te indique la carta, y cada vez que hagas el efecto una vez, le das la vuelta a la ficha. Cuando le des la vuelta a todas las fichas significa que ya has usado la carta todo lo posible y ya la descartarías. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la partida podemos ir recibiendo heridas. Si recibimos una herida la tenemos que poner siempre en la parte más izquierda de nuestro tablero, boca arriba o boca abajo según se nos indique. Si sale una gota con la flecha hacia abajo, se pone boca abajo. Si sale una gota con la flecha hacia arriba, se pone boca arriba y se aplica su efecto. Gracias a los objetos médicos que podremos ir encontrando por el mapa, podremos voltear de boca arriba a boca abajo algunas de las heridas que recibamos para no tener su efecto negativo. También hay que tener en cuenta que si perdemos demasiado vigor, también recibiremos cartas de herida boca abajo.
Si en algún momento se tiene que poner la cuarta carta de heridas sobre el icono de calavera, significará que ese investigador ha perdido la vida. Pero esto no significa que el investigador haya dejado de jugar, porque en ese momento pasará de estar vivo a ser un espíritu. Si esto pasa, lo primero que se tiene que comprobar es si el adversario cumple con su condición de victoria. De lo contrario, el investigador que ha perdido la vida podrá elegir entre una carta de espíritu disponible y se quedará sus objetos, sus evidencias y su figura, pero devuelve a la caja el tablero de jugador y sus fichas asociadas. Si llegamos a este punto, todos los espíritus tienen en común que empiezan con 2 fichas de habilidad y tienen 4 puntos de movimiento y además el dado de correr. Como los espíritus no tienen vigor, pueden correr en cada ronda. Cada espíritu tiene 4 habilidades, como podemos ver aquí. 2 de ellas son básicas, no tienen coste, pero otras 2 son especiales y habría que gastar una ficha de habilidad especial para hacerlas. Y los espíritus todavía pueden dar objetos o evidencias a los investigadores, pero lo que no pueden hacer es coger ni recibir objetos ni evidencias de otros investigadores o espíritus. Y ahora cambiamos de mapa porque una vez explicada toda la parte de los investigadores, vamos a explicar la parte del adversario. Empezando por la preparación de la partida, lo más importante es ponernos esta cosita así para arriba, lo que pasa que hace mucha sombra y yo la pongo para abajo, pero bueno, básicamente la pantalla para que el resto de jugadores no vean qué es lo que vamos a hacer. Colocamos también nuestro minimapa, nuestro personaje con sus cartas, nuestra figurita de personaje y el dado de correr. En realidad, cada uno de los adversarios os va a explicar cómo va a ser su preparación, ¿vale? Así que simplemente tenéis que seguirla y hacerla. Para preparar nuestro minimapa deberemos colocar una ficha de evidencia, que son las lupas estas de aquí, en cada una de las zonas. Recordamos que zona era cada uno del conjunto de casillas que empezaban por la misma letra. Pues tendremos que poner una evidencia en la zona A, otra en la zona O, otra en la S y así sucesivamente. Y por último tendremos que colocar las fichas de puntos de interés, que son estas exclamaciones de aquí. Habrá que ponerlas bien en los puntos de interés, que son las exclamaciones amarillas, o a una distancia de 2 o menos de donde está el punto. Pero bueno, yo las he puesto todas en su punto de interés. Y hay que tener en cuenta que todas las losetas tienen que ser grises, a excepción de una de ellas que tiene que ser morada. Y como en realidad cada uno de los adversarios tiene sus formas específicas de turno, voy a explicar un poquito las reglas generales que tienen todos los adversarios en común. Hay que tener en cuenta que para mover un adversario siempre el movimiento va a costar un punto de movimiento. Algunos de ellos tienen especificaciones de cómo moverse y tal, y una vez por turno sí que pueden lanzar el dado para correr y esto no tendría coste. Y no habría ningún problema para moverse a través o acabar el turno en la misma casilla que un investigador, pero cuidado porque si la casilla está iluminada te van a pillar. Y bueno, hay que tener en cuenta que aquí tú te vas a mover con movimiento oculto, entonces todos los movimientos que realices los vas a hacer en tu minimapa secreto. Luego por aquí se puede ver que cada adversario tiene una carta de ataque y 2 de habilidad. Pues se puede resolver cada carta una vez si se cumplen los requisitos durante el turno del adversario. Los adversarios, aunque parezca mentira, tienen ciertos obstáculos durante la partida, que son las puertas. Si se encuentran adyacentes a una puerta abierta vacía o con loseta de puerta cerrada, podrán colocar un token de puerta dañada. Sin embargo, si se encuentran adyacentes a un token de puerta dañada, podrán colocar en su lugar un token de puerta destruida y a partir de ese momento ya pueden entrar a esa habitación. Como todo movimiento es oculto en tu minimapa, en el momento en el que te reveles deberás cambiar tu peón de tu minimapa al tablero central y darle la vuelta a tu carta de revelado. Si en algún momento te ocultas, pues tu ficha pasa del tablero central a tu minimapa y se coloca una ficha de sombra en el lugar en el que estabas en el tablero central. Las fichas de sombras se van a ubicar en la localización exacta en la que estabas, pero si estuviesen boca abajo se pueden colocar más o menos alrededor a cierta distancia de la casilla actual. Al igual que los investigadores, los adversarios cuentan con ciertas habilidades que te explicarán cuándo se pueden usar. Y hay ciertas cartas que indican recarga. Esto significa que en el momento en el que las uses las deberás mandar al espacio de recarga indicado y hasta que no recarguen, pues no podrás usarlas.
En este caso, el espacio de recarga 2 está aquí a la izquierda y el de recarga 1 está a la derecha. En estos casos, este sería recarga 1. ¿Qué os ha parecido La oscuridad asfixiante? Sin duda os habrá quedado la intriga de saber qué es esa sensación de perseguir o de ser perseguido, que sin duda el juego nos la va a dar. Sabéis que tenemos varias posibilidades de adversarios, tenemos 3 adversarios, tenemos también 2 mapas en los que jugar, bien el aserradero o bien el parque de atracciones, y un montón también de investigadores, que si no me equivoco son 14, o sea que como veis podéis mezclar un montón de personajes, adversarios, mapas, para que os salgan un sinfín de posibilidades y de partidas súper divertidas y súper aterradoras. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? Cuéntanos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!